Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital, en toda la República Mexicana, en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe. Hay información para ustedes que prepara la redacción de este meridiano en Radio Cañón 760. Entre las notas relevantes, el presidente López Obrador, salud ingeniero, al cambio de guardia de mis amigos ingenieros, y al colega Mejía en la coordinación, y principalmente a la audiencia. El presidente López Obrador reconoció que pudo haber alertado más fuerte a la población de Guerrero sobre la llegada del huracán Otis, y estas fueron sus palabras. Cuando estaba escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así, pero dije no, con esto basta. Fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto está cañón? Pues sí, hay unos cañones ahí en el puerto de Acapulco. ¿Estos dónde se ubican? A ver si la audiencia me recuerda, y si no lo googleamos. Es como una especie de fortaleza. Vamos a ver, los cañones del puerto de Acapulco, cuando la nao de China, a ver si no equivoca el fuerte de San Diego, es el fuerte de San Diego en Acapulco, es la fortificación marítima de traza española ahí en el puerto de Acapulco. Los cañones de artillería, y por eso seguramente el Ejecutivo Federal se refirió, está cañón y cañón, ahí están. Estos me parece que el huracán ni los tocó por el peso que tienen. Es un cañón de artillería de 35 arma de hierro fundido, vaciado y forjado, entre otras cosas. Y usted lo puede encontrar en el Museo Histórico de Acapulco. No sé qué tan afectado resultó, pero ahí están los cañones del fuerte de San Diego, entre otras cosas. Y hay más en la información. El presidente aceptó la renuncia de Arturo Saldívar y prepara una terna de mujeres. Dice que espera tener suerte y atinarle, porque de los 4 nombramientos que ha hecho, 2 salieron conservadoras. Esto es interesante porque le permitirá al presidente lograr el control del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, para ser más claro, tendría entonces en su haber ya una Suprema Corte cercana al Ejecutivo Federal. Por eso no se extraña que Saldívar Lelo de la Rea, quien buscó su reelección como ministro de la Corte y no alcanzó esa condición, ahora abra el espacio para ello y se convierta en el próximo fiscal general de la República allá por el 2025, una vez que concluyan los 9 años, un poco más, son, sume usted, no será por el 2027 cuando la presidenta de México, porque la próxima inquilina de Palacio Nacional será así, asuma los destinos de la nación, y dé usted como un hecho que Arturo Saldívar Lelo de la Rea, será el próximo fiscal general de la República. Pero estas fueron las palabras del presidente. Ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto 4 y 2 salieron conservas. Entonces, si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Me estoy inclinando por presentar 3 mujeres
3 mujeres, y con ello el Poder Ejecutivo tendría una amplia incidencia sobre el Poder Judicial. En otra información, es importante lo que expuso la excomisionada de búsqueda, Carla Quintana. El censo para contabilizar a las personas desaparecidas en México que realiza el gobierno tiene como fin reducir la cifra de personas ausentes en el actual sexenio. Su intención es clara y lamentable: reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente de este gobierno. Declaró este martes durante el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México. Fueron palabras duras de Carla Quintana. Nadie está en contra de que haya un proceso de actualización de un registro. Lo que queremos tener es el mejor registro posible para tener mayores posibilidades de encontrar a alguien, sea mayor o menor el número. El problema que se está realizando en términos de forma, ya me referí, es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas, coordinado por ellas, pero también se tiene que sumar, y es el otro punto, a la intención que se tiene con este ejercicio, que no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que es el reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente. Ese es el tema, y lo dijo quien encabezó ese órgano autónomo. Esto debe salpicar, sin duda, a las instancias encargadas de los desaparecidos en esta y las pasadas administraciones. La presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, afirmó que seguramente nombrarán un ministro para cubrir el tiempo que falta a Arturo Saldívar, 1 año. No será de 19 años como los demás. Y estas fueron las palabras de la presidenta de la mesa directiva. Es parte de lo que tendrá que analizar la mesa directiva, puesto que el plazo que vencería sería el que deja el lugar. Entonces creo que seguramente vamos solamente a nombrar a un ministro para terminar el periodo que corresponde a quien ha presentado su renuncia. Se habla del Senado, y esta es una nota vinculada con la Cámara Alta. La UNAM, nuestra máxima casa de estudios, ganó un amparo para revisar el posible plagio en tesis de la ministra Yasmín Esquivel. El amparo concedido a la UNAM puede ser impugnado por la ministra a través de un recurso de revisión que deberá resolver un tribunal colegiado, pero es el terreno de la ministra Esquivel. Como parte del proceso interno del PAN para las elecciones del 2 de junio del 24, la senadora Xóchitl Gálvez se registró este miércoles como precandidata a la presidencia de la República, de acuerdo con los estatutos de Acción Nacional. La senadora es la primera aspirante presidencial en registrarse formalmente ante un instituto político nacional frente al proceso 2024. Estas fueron sus palabras. Me queda claro que lo que viene es una tarea ardua, dura, pero tengan la certeza que lo vamos a lograr juntos. Tengan la certeza que vamos a cambiar a este país. Esto fue en la sede de Gabriel Mancera, inaugurada, déjenme ver, Felipe Calderón era presidente de la República en el 2010, la nueva sede del Comité Nacional del PAN, y ahí fue con Margarita Zavala en un evento que organizó Gustavo Madero, presidente del Comité Nacional del PAN, y ahí Calderón Hinojosa habló sobre el legado de Manuel Gómez Morín. Leonel Cota Montaño, en otra información, es el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Deslindó a Segalmex del mal uso que se pueda dar a las siglas de este organismo, luego que fue interceptada en Hong Kong un cargamento de drogas en costales con su logotipo. Eso dijo el exgobernador de Baja California Sur. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024 registra una reducción de 1% en términos reales en educación media superior en comparación con el año pasado. Se planea destinar 1.019.449 millones de pesos. Si bien es el monto más alto del sexenio, la asignación presupuestaria para educación es de 3.6% menor en términos reales, en comparación con 2015, el año analizado con mayor presupuesto.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila un proyecto de sentencia que declararía inelegible al panista Arturo Salinas para el cargo de gobernador interino de Nuevo León, como lo designó el Congreso Estatal después de la solicitud de licencia de Samuel García. Hombres armados incendiaron negocios, casas y vehículos de los municipios de Jiménez y Abasolo, en Tamaulipas, dentro de una lucha interna entre un cartel que opera en la entidad. Los ataques iniciaron desde las 2 horas del martes, de acuerdo a las denuncias que hicieron habitantes de la región. Esto a través de redes sociales que se viralizaron. Y habitantes de Acapulco, agrupados en la caravana Acuérdate de Acapulco, solicitaron apoyo en el Senado para que interceda para crear un programa temporal de empleo en Guerrero. Las afectaciones del Otis no permiten que la gente que vive del turismo pueda ganar el sustento diario. Los contagios por dengue transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti registran 9 pacientes fallecidos. Esto en el transcurso del año confirmó la Unidad de Epidemiología de Salud de Oaxaca. Los fallecimientos son 7 personas adultas, 2 menores, infectados entre julio y octubre pasados. Esa es la magnitud y gravedad de este mal. El dengue hemorrágico es gravísimo. El fabricante de aviones Airbus confirmó que está en disposición de colaborar con el gobierno del país para apoyar el proyecto de la nueva mexicana de aviación. Y el juez cuarto del Distrito de Materia Civil en la capital, Eduardo Hernández, concedió un amparo a la UNAM para pronunciarse sobre la resolución del presunto caso de plagio en su tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Moza. El amparo otorgado, hecha bajo el acuerdo emitido por el juez 60º de lo civil de la Ciudad de México, José Manuel Salazar, quien resolvió dejar firmes diversas medidas cautelares en favor de la ministra, quien pues ejerce su influencia en el Poder Judicial. Al momento, familiares, Mario Fragoso y Mariana Barrera, una pareja presuntamente atropellada por policías municipales en Naucalpan, realizan un bloqueo en Periférico Norte a la altura del Palacio Municipal. Es ahí un hacinamiento, pero ahí hay que hacer justicia y aplicar todo el peso de la ley a los uniformados. Arrancó la segunda Jornada Nacional de Salud en la capital, denominada Comunidad Sana, Comunidad Fuerte. Con lo que a partir del 7 de noviembre y hasta el 17 de este mes se iniciarán y cierran esquemas de vacunación para niñas y niños de 0 a 9 años, 12:13. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Para comprender la magnitud de la crisis que vive Guerrero y el puerto de Acapulco, esta tarde nos toma la llamada quien es maestro en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown en Washington y también maestro en Economía, también abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias al doctor Armando Ríos Peters por tomar la llamada telefónica para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Y buenas tardes, doctor, qué gusto saludarlo. Mi querido Federico, siempre es un honor estar contigo con tu amplio auditorio. Un saludo con aprecio. Primero, por su experiencia y ser maestro en seguridad, ¿cuál crees sea una salida, aprovechando la tragedia y dentro de la tragedia del Otis, este meteoro y su tránsito por el puerto de Acapulco, un puerto que prácticamente se mantenía como rehén del crimen organizado, dado que pequeños locatarios, pequeños empresarios y todos en su mayoría eran víctimas del crimen organizado con el derecho de piso y otras modalidades? Don Armando Ríos Peters. Pues mira, desafortunadamente el fenómeno meteorológico no solamente desnudó los edificios y
las viviendas de muchos miles, de cientos de miles de personas ahí en Acapulco y en otros municipios de Guerrero, sino que también pues desnudó cómo es que el gobierno oficial pues está prácticamente rebasado, tanto en el contexto estatal, municipal y diría yo incluso en el federal, por parte de esta actividad criminal que en las primeras horas después de estos terribles hechos pues se organizaron, se articularon, han salido ya informes de esta situación para pues ir a los comercios, para ir a los centros, a los almacenes y cometer actos de saqueo que estuvieron organizados, articulados precisamente por este tipo de actores, por estas bandas que tienen una presencia y que han lastimado, digamos, la actividad económica a través del cobro de piso, pues desafortunadamente y con gran preocupación lo digo, a lo largo seguramente de más de 10 años. Ese fenómeno ha venido creciendo y hoy pues quedó demostrado en los huesos del querido puerto de Acapulco que la actividad criminal pues reina por sus fueros. Y lo realmente preocupante es que no se ve, no se ha escuchado, no se ha sabido pues de una reacción que con toda honestidad por parte de las autoridades pues evidencie que esta es la situación que se impera y que nos dé un mapa de ruta de cómo se va a corregir, cómo se va a arreglar. Entonces, solamente para cerrar mi respuesta, no solamente tenemos la crisis de sanidad, la crisis de ingresos, la crisis de alimentos, la crisis de agua, sino pues queda en evidencia expuesta la crisis de criminalidad que lleva prevaleciendo durante muchos años, como he dicho, en el estado de Guerrero y particularmente en Acapulco. El presidente López Obrador habló del despliegue de la Guardia Nacional, pero antes la Guardia Nacional ya se ubicaba en Acapulco, don Armando Ríos Peter. Y el tema, ¿cómo se puede garantizar, después de conocida la magnitud de la tragedia, o mejor no aventurarse a decir, despliego Guardia Nacional y nadie te volverá a pedir derecho de piso, no volverán a secuestrar a tus parientes, a tus seres queridos, podrás caminar con paz y calma por igual en La Laja, en La Coloso, en Renacimiento, entre otros puntos de Acapulco, don Armando? Pues sí, digamos, muchas de las colonias, La Garita, La Zapata, en fin, pues se han visto asoladas por esta condición de presencia del crimen y donde el crimen desafortunadamente ha imperado como una de las pocas actividades a las cuales se puede dedicar la población joven. Digamos, es un fenómeno que ha quedado expuesto en el contexto del huracán, pero que tiene raíces hondas y que exhibe pues una problemática estructural ya de muchos años que impera en Acapulco. Yo, en mi diagnóstico personal, lo que identifico es pues que esa actividad turística que ha definido al puerto de Acapulco, con el paso de los años no solamente se fue deteriorando en cuanto a su infraestructura, en cuanto a la calidad, digamos, de los distintos servicios que en torno a este importante sector se prestan, sino que el crecimiento importante, casi 1 millón de habitantes en Acapulco, pues no logró encontrar un espacio de trabajo contundente, pues tal vez en unas 2/3 partes de esa masa humana que habita en Acapulco, y una parte que cubrió ese espacio fue la actividad criminal. Creo que es un diagnóstico en el cual la autoridad debería de profundizar. Yo intuitivamente, conociendo el lugar y habiéndolo recorrido durante muchos años, ese es lo que puedo tener yo como diagnóstico, pero lo que preocupa es que este diagnóstico no sea expuesto por parte de la autoridad, que no sea entendido por parte de esas autoridades hoy representadas por el presidente López Obrador a nivel federal, pero que tampoco han sido descritas con claridad por parte de otros gobiernos. Me parece que Acapulco y Guerrero en general ha estado dejado a su suerte, sin diagnósticos claros y mucho menos, desafortunadamente, sin acciones decididas. Lo digo
porque ahora que se han anunciado estos 71,000 millones de pesos, todavía sin saber si va a haber alguna reasignación en el presupuesto de egresos del 2024, pues lo que me queda, mi querido Federico, es la impresión de que no se entiende en realidad cuál es el problema en el cual quedó, digamos, la realidad acapulqueña. Ya hablaba yo de las crisis inmediatas, alimentos, despensas, falta de, digamos, de resguardo y de vivienda, falta de agua para muchas decenas de miles de personas, pero el problema real es la desatención y la soltura con la que ha estado en términos de autoridad del puerto, por lo pronto ahorita frente al gobierno estatal actual, y reitero, sin un entendimiento claro por parte del gobierno federal. Prácticamente esta entrevista la formulamos al doctor Ríos Peter cuando era senador de la República, audiencia en el 2013, doctor Ríos Peter, y no ha cambiado nada. La escasez de agua potable, fíjese, le preguntamos a usted en 2013, escasez de agua potable, exceso de agua putrefacta, aumento en el precio de los alimentos, el hambre en las colonias más devastadas por una tormenta tropical que afectó a Acapulco en el 2013. Del 2013 estamos hablando de una década, doctor Ríos Peter. Hay culpables de ese crecimiento desordenado que acabaron con lo que debió ser la joya del Pacífico, el punto emblemático del turismo internacional. Mira, yo creo que eso es una situación multifactorial que requiere pues mucha profundidad, ¿no? Del 2013 a la fecha solamente lo que rescataría, habiendo pasado 10 años de aquellos también terribles hechos con Ingrid y Manuel, con una precipitación pluvial no vista con mucho tiempo desde el Paulina, pues la verdad es que el tipo de afectaciones que hoy Otis ha dejado, en mi impresión, repito, sin todavía tener diagnósticos técnicos claros, que desafortunadamente la autoridad no ha presentado, y eso es tal vez lo más triste, lo más preocupante. Al no tener datos no se pueden generar acciones de coordinación, convocar a la sociedad, tener posibilidades de que la articulación entre órdenes de gobierno sea mucho más efectiva. Me explico, estamos como que sin luz, en la oscuridad, por la ausencia de datos y de información que van saliendo a cuentagotas. Lo que te diría es que de Ingrid a Manuel a la fecha, pues me parece que en lugar de haber aprovechado aquella coyuntura pues como una oportunidad para generar mejores inversiones, para poder amortiguar, digamos, el impacto que el cambio climático de manera creciente está generando en el puerto de Acapulco, pues no solamente no hubo tales inversiones, sino me parece que hubo menor presencia, ¿no? Yo creo que la actividad criminal a lo largo de estos últimos 10 años, en el caso del puerto, se acrecentó, el cobro de piso se incrementó, la ausencia de autoridad me parece que se hizo cada vez más notoria. Y hoy el hecho de que lo que escuchemos es que se va a mandar a la Guardia Nacional, pues es como una llamada, es solamente una declaración, a final de cuentas, esté presente o no la Guardia Nacional, si no hay investigación, si no hay, digamos, elementos de procuración de justicia que eviten la sensación de que hay impunidad, si no hay actividades económicas alternativas que permitan que los jóvenes realmente pues desempeñen actividades que hoy solamente está cubriendo el crimen, digamos, pongo esos como ejemplos de un ramillete muy, muy amplio de necesidades en las cuales Acapulco desafortunadamente estaba abandonado, repito, pues ya desde hace mucho tiempo, y si esto le ahondamos, que no ha habido inversiones importantes para rehabilitar la infraestructura, para garantizar que la proveeduría de servicios sea mejor, para garantizar, obviamente, que un destino turístico tan importante, que es el que le ha dado marca antes de Cancún a México en materia turística, que es Acapulco, sea atendido, tenga inversión pública que convoque a la inversión privada, todo este conjunto, mi querido Federico, de variables que te estoy comentando, en la ausencia larga, prolongada, profunda de los últimos años, pues me parece que ha quedado al desnudo ahora con Otis, y es en esa dimensión como hay que convocar al renacimiento de Acapulco, a la reconstrucción de Acapulco, a la solidaridad de toda la sociedad mexicana con un lugar pues que tiene el cariño de muchos millones de mexicanos y de muchos millones de personas a lo largo de muchas generaciones. Quisiera poner un poco el contexto
del diagnóstico en eso, en la exigencia de que la autoridad se ponga las pilas para pues darnos información y podernos organizar, articular y poder entrarle todos a ayudar al rescate de Acapulco y eventualmente el renacimiento que merece. Hace igual número de años, senador, pero fue en el 2015, cuando estuvo usted presente en la presentación de un libro ahí en la Cámara Alta, que usted ayudó a un periodista a su presentación en el Senado. Nos decía, mírate, y lo cito textualmente a usted, como senador en el 2015, ahora como estudioso de la problemática de la seguridad nacional en el país y otros temas. Decía usted, y nos comentaba, la magnitud de la inseguridad en Guerrero es tal cual que un pequeño de 13 años puede ser cooptado, más o menos, o usted me corrige, puede ser cooptado por el crimen organizado, le da 4,000 pesos, se le entrega al joven un arma y ese joven de 13 o 14 años mata a una persona por 4,000 pesos. En ese momento, en el 2015, el senador Armando Ríos Peter nos daba esa descripción y me parece que no cambia nada la situación actual y el 2015. No, y desafortunadamente esos eran datos cuando yo te los comentaba en el 2015, del 2009, de cuando yo hice campaña en la parte alta de la Sierra de Guerrero. Desafortunadamente es una situación que impera en la entidad, que impera en muchas partes también del país, ¿no? El abandono de los jóvenes y la imposibilidad de que se incrusten, que se involucren en dinámicas lícitas de estudio, de capacitación, de aprendizaje y posteriormente de trabajo y de desarrollo personal en trabajos lícitos, ha sido un problema que llevamos arrastrando prácticamente 20 años. Pero bueno, retomo esta conversación que en aquel momento tuvimos porque me parece que son muchos los ángulos que han quedado instalados después de estos terribles hechos del pasado 25 de octubre. Y a mí me gusta pensar que Acapulco, en este momento, con la difícil situación que tiene, pues tiene esperanza, tiene un futuro que puede volver a ser brillante como en su origen. Acapulco lo fue y se mantuvo a lo largo de muchas décadas para que no solamente brillara Acapulco y Guerrero, sino para que brillara el país entero a los ojos del mundo. Esto requiere una convocatoria seria, no una convocatoria coyuntural. Me parece que el presidente de la República pues no ha tenido no ha entendido la dimensión y me parece, creo que es la forma correcta de decirlo, no ha tenido la estatura puntual de entender qué es lo que le pasó a Acapulco y lo que se requeriría de parte de la Presidencia de la República, de parte de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en cuanto a la visión en el corto plazo, la presencia de la autoridad federal en el corto plazo, pero sobre todo la necesidad de esperanza que hoy se requiere en un lugar como Acapulco. Estas convocatorias de tan poco dinero, el andar pichicateándole recursos en el presupuesto de egresos de la Federación, el ver que no es una verdadera prioridad la condición de emergencia que se tiene que ahí, me parece terrible. Pero más preocupante me parece el que no haya un entendimiento claro, oportuno, inmediato de lo que significa hablar con los turisteros, hablar con los hoteleros, hablar con la gente de los comercios, pues para definir cómo le vamos a entrar al Acapulco en el mediano y largo plazo. La gente está hoy devastada y ya viene diciembre, y cuando la gente en Acapulco recarga su economía es en diciembre y después en Semana Santa. Yo no quiero pensar la sensación de angustia que tienen cientos, miles, decenas de miles de padres de familia de que no van a tener sustento porque la actividad turística quedó totalmente devastada, y el que no se tenga de parte del titular del Poder Ejecutivo, y ya no digo de la gobernadora porque está totalmente ausente, una visión medianamente oportuna de decir vamos a estar acompañando este esfuerzo, me parece que es realmente grave y no quiero dejar la oportunidad de decírselo al auditorio. Es realmente triste, preocupante, frustrante que no se tenga un entendimiento claro de parte del Poder Ejecutivo Federal ya a 3 semanas de pasados estos hechos.
Doctor Armando Ríos Peter, faltan muchos temas que abordar, pero le agradezco en esta primera evaluación a través de un conocedor diputado federal que manejó los recursos, lo aprobó para Guerrero en el 2009, derrotando a Claudia Ruiz Massieu en la disputa por un escaño y una diputación federal. Qué lástima que las izquierdas vieron mal en el 2011, tal vez otra fuera la historia de Guerrero. Muchas gracias por tomarnos esta llamada telefónica. Abrazo como siempre, mi querido Federico, y saludos a todo tu importante auditorio. Fue el doctor Armando Ríos Peters. Hay más información. Son las 12:33 aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En otros temas, pero de carácter sanitario, Radio Cañón decidió esta tarde entrevistar a la investigadora de la Facultad de Enfermería de la UNAM, Sofía Sánchez Piña. El otis, ahora sigue el dengue y la hepatitis, aumentan enfermedades infecciosas originadas por el estancamiento de las lluvias y la falta de agua potable, entre otras cosas. Le agradezco, investigadora de la Facultad de Enfermería, Sofía Sánchez Piña, por tomar la llamada a Radio Cañón. Acapulco, entre el dengue y otras enfermedades, la Secretaría de Salud, le resumo la última información, detalla el riesgo de afecciones en Guerrero latente aún antes del otis. Muy buenas tardes y gracias por aceptar esta comunicación a Radio Cañón y nuestra audiencia. Buenas tardes para usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo también con todo respeto a su audiencia. Como le comentaba, a propósito de las tragedias físico-materiales y los pues lo que sigue a partir del paso del otis en una entidad que de temperatura tropical elevada, que se mantiene en el año a 30 y hasta 42 grados. ¿Qué acciones, en su perspectiva y de la Facultad de Enfermería de la UNAM, deberían establecerse para evitar lo que parece ya una realidad, una propagación del dengue y la hepatitis? Sí, así es. Creo que después de esta terrible tragedia ambiental, tenemos que estar muy alerta en las posibles consecuencias epidemiológicas que afectan a la población en su salud. En este sentido, pues, en otro momento yo revisaba los datos de dengue y Guerrero no tenía tan incrementadas sus cifras. No obstante, ahorita a la semana 43, la semana epidemiológica, vemos un incremento casi del 100% en dengue. En otro momento, con otro tipo de catástrofes ambientales, se ha podido identificar también el incremento de otras enfermedades, como puede ser la malaria, el chikungunya, y también la hepatitis, la salmonelosis, la tifoidea. Y esto se deriva justamente de las condiciones de higiene que puedan tener las personas en sus entornos y también de las condiciones del agua potable. Para el caso del dengue, pues no tenemos una vacuna como tal. Sin embargo, sí tenemos vacuna para hepatitis, para tétanos, y creo que ahí es importante que se generen las intervenciones sanitarias para poder proteger a la población que se encuentra en áreas tan vulnerables como son las zonas no del centro de Acapulco, sino las zonas aledañas, en donde además tienen condiciones insalubres en las que están viviendo. Entonces, recapitulando, investigadora, se presenta en las últimas semanas, una semana, un incremento de hasta el 100% del dengue frente al mismo periodo del 2022. Sí, tenemos un incremento tan solo en este año. Ya en el país teníamos un incremento de un 380% comparado con el 2022 en todo el país, siendo los estados de la República que más lo presentan Yucatán, Quintana Roo, Veracruz principalmente. Guerrero no tenía tan incrementados los datos, pero revisando las estadísticas vamos viendo los reportes, cómo se empiezan a incrementar los datos de dengue y también pues empiezan a presentar las otras enfermedades.
Entonces el escenario es algo más que dramático. Y sobre el caso del dengue, pues se puede pensar, asumiendo que personas con enfermedades crónico-degenerativas son más susceptibles, infortunadamente, a un deceso fatal. Pues sabemos que hay causas de muerte por dengue, sobre todo de la tipificación grave. La presencia de enfermedades crónicas, debemos reconocer que sobre todo la diabetes disminuye mucho o debilita el sistema inmune. En ese sentido, este tipo de personas que tienen esta enfermedad crónica pueden ser población más vulnerable o susceptible para presentar dengue, cualquiera de sus 4 serotipos. Y puede ser no grave, pero sí pueden presentar todos los datos, como puede ser fiebre, dolor de articulaciones, dolor de huesos que le dice la población. Pero si llegara a presentar moretones en las piernas y en los brazos, incluso sangrado de encías o de nariz, estamos hablando de un caso grave y de que puede ser dengue hemorrágico. Y la población tiene que estar alerta para saber, para reconocer estos síntomas y acudir a los servicios de salud para que se hagan las pruebas serológicas y puedan darles el tratamiento correcto. Actuar de manera expedita para evitar un desenlace fatal. Respecto a lo que se prevé, serían brigadas del sector salud que se multipliquen, e incluso de otras entidades se enviaran a Guerrero como parte de esta situación de emergencia. ¿Lo cree viable, maestra? Sí, yo creo que en otros momentos y en otras épocas se han hecho acciones, intervenciones por parte de las autoridades sanitarias, llevando brigadas de vacunación, brigadas de educación para la salud, todas estas acciones que deben ayudar a garantizar las condiciones de salud física de la población, porque ya se están haciendo acciones de apoyo en todas las condiciones de carácter social, pero nos falta todavía la parte epidemiológica. Entonces, sí sería como un incentivar, exhortar a nuestras autoridades sanitarias para que se generen las brigadas de saneamiento, las brigadas de vacunación a toda la población que está en este momento requiriendo esta protección. Finalmente, en esta ocasión, investigadora Sofía Sánchez Piña, de la Facultad de Enfermería de la máxima casa de estudios, la UNAM. En la Ciudad de México, derivado del cambio climático, ¿hay condiciones para el dengue? Por un lado, doctora, ¿y qué podríamos ofrecer desde la capital a Guerrero para enfrentar esta posible propagación del dengue intensa, alarmante en Guerrero? Bueno, en las condiciones de cambio climático creo que todos tenemos información de que se está incrementando la temperatura, más agregado al encharcamiento o los asentamientos de agua, tenemos la posibilidad de tener justamente la proliferación de los mosquitos, que son los transmisores de esta enfermedad. Creo que todo lo que tenemos que hacer es, sobre todo, primero, informar para que la población tenga todos estos datos, esté alerta, trate de sanear los espacios de su vivienda en la medida de lo posible y, por otro lado, estar muy pendientes de la sintomatología. Vuelvo a repetir, la presencia de fiebre, el dolor de articulaciones, tiene que poner en alerta a la población porque muchas veces se asume que puede ser otro tipo de enfermedad, pero no pensamos que pueda ser esta parte del dengue. Creo que una responsabilidad que tenemos como personal del área de la salud es informar, educar y proteger en la medida de lo posible con la vacunación. ¿Algún comentario que sea agregar, agradeciendo su disposición de platicar con Radio Cañón 760? Pues muchísimas gracias por el espacio y yo quisiera exhortar a todo su respetable auditorio a que compartan esta información con sus comunidades, que compartan la información con toda la población que sea posible, que sumemos esfuerzos para protegernos contra este tipo de enfermedades que son transmitidas por vectores, los mosquitos,
que puede ser el dengue, que puede ser la malaria, que puede ser el chikungunya, y también que estén muy alertas en la higiene de sus alimentos y el consumo de agua potable para evitar problemas de tifoidea, problemas de hepatitis, que son problemas que se van a estar presentando. En otro momento se ha podido documentar que cuando hay este desastre ambiental se pueden incrementar casos hasta de 100 por día durante un periodo de entre 3 a 7 semanas. Vaya datos, pero alentadores en cuanto a la prevención y seguimiento que la audiencia ofrezca a lo mismo. Muchas gracias por aceptar esta comunicación y buenas tardes para usted. Muchísimas gracias y buenas tardes. Son las 12:45, entonces, solo recapitulando, ante el cambio climático que vive la Ciudad de México, no se descarta la presencia del dengue. 12:45. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:47. En la parte crucial del debate sobre la ratificación de la fiscal citadina Ernestina Godoy, la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, envió un comunicado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para evaluar el dictamen. El líder de la bancada del PRI, Ernesto Alarcón, intentó que el Pleno aprobara un periodo de 10 días para recibir opiniones de diversos sectores de la sociedad civil sobre la pertinencia o no de ratificarla. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia tiene 45 días naturales para analizar y dictaminar el comunicado de Martí Batres, el jefe de la Ciudad de México. En la sesión de ayer, la diputada Tania Larios se inconformó cuando Salido anunció que iba a turnar a comisiones la recomendación de Batres para ratificar a Godoy. Después de la petición, Roifit Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, afirmó que los legisladores sí tuvieron el tiempo suficiente para decidir si votan a favor o en contra de la ratificación de Godoy. Y lo que realmente ocurre es que solo faltan 8 votos. ¿Y qué va a ocurrir con esos 8 votos? Ahí está el tema. Algunos dicen que hay una jugosa bolsa de recursos para cambiar la opinión de nuestros representantes populares. Si le pregunto a la audiencia, ojalá nos dé una opinión. 2 llamadas al azar que leeremos, vamos a leer aquí con mucho gusto. Para ustedes, el desempeño de la fiscal Ernestina Godoy fue lo más adecuado en esta capital en términos de la impartición de justicia de manera conjunta con el Poder Judicial. Ha sido cuestionada, ha sido criticada, pero finalmente Ernestina Godoy es una figura importante en la estructura del gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora aspirante para la defensa de la Cuarta Transformación, y además del nuevo jefe de gobierno, Martí Batres. Claro que algunas decisiones no fueron favorables hacia ella, derivado de la prisión que se imputó a Christian von Roerich, el exalcalde de la Benito Juárez. Pero si le pregunto a la audiencia si Roerich fue responsable del fortalecimiento y crecimiento del cartel inmobiliario que pone en riesgo la vida de los benitojuarenses con la autorización de edificios, torres, que no se sabe en un momento dado si van a resistir a los movimientos telúricos. Ahí está pues una razón por la que la fiscal procedió a encarcelarlo. Vamos a ver los claroscuros, si los hay. Ustedes, audiencia, tienen la palabra de Ernestina Godoy. Vamos a encontrarlos. Los partidos opositores al gobernante Morena en esta capital pues tienen su opinión. Y vaya, sí, la Fiscalía es un órgano autónomo y así debe desempeñarse Ernestina Godoy. Pero de acuerdo con información de la bancada del PAN,
en el Congreso citadino hay diferentes claroscuros. Aunque Martí Batres y su antecesora la consideraron la mejor fiscal del país, se cuestionó su desempeño en temas como la línea 12, la tesis de Yasmín Esquivel y el encarcelamiento de la sobrina de Gertz Manero. Ernestina Godoy era diputada por Ixtapalapa hasta 2019, cuando se incorporó como interina de la Fiscalía, y cuando la Exprocuraduría Capitalina hizo la conversión a Fiscalía. Esto fue derivado a la reforma a la Constitución local para cambiar los requisitos que le impedían ser electa, nombrada por la oposición en el Congreso local, como la Ley Godoy 2019. Los diputados de Morena y PT y el Verde Ecologista lograron una segunda reforma que facilitó al actual fiscal continuar en ese encargo. Esto fue la modificación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, que le permitió, en lugar de competir en una terna, ser electa de nuevo en el legislativo. Y finalmente, la investigación de corrupción en esta inmobiliaria de la Benito Juárez. En la opinión de su servidor, sí se actuó con mucha transparencia ahí. Algunos acusaron que esa reforma, déjeme regresar al tema, creaba la Fiscalía Carnal, derivado de su cercanía con Morena y la ex jefa de gobierno. La Fiscalía Capitalina finalmente emprendió una indagatoria sobre una presunta red de corrupción en la Benito Juárez, donde encontró implicados a empresarios, funcionarios de la demarcación y políticos de Acción Nacional. Esto ocurrió como reguero de pólvora. Y a la fecha, como les decía, amigas y amigos de la audiencia, hay una figura clave detenida en prisión, como es Christian von Roerich, quien era legislador local en este segundo Congreso citadino. Pero también fue implicado Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez con licencia, aunque aún en este momento no se presenta una orden de aprehensión en su contra. Pero ¿qué va a ocurrir si Santiago Taboada finalmente es el postulado por el Frente Amplio Ciudad de México como su abanderado y viene una orden de aprehensión? Eso es lo que la oposición a Morena no debería correr ese riesgo, porque imagínese usted, ya jura como candidato Santiago Taboada y al final la Fiscalía General de Capitalina le gira una orden de aprehensión. Esto allanaría el camino para que Omar García Harfuch o Clara Brugada garantizaran la continuidad de Morena al frente de la Ciudad de México. La izquierda gobierna la Ciudad de México, solo haciendo un pequeño recordatorio, desde 97, cuando Cuauhtémoc Cárdenas derrotó a los extintos, porque los dos ya murieron, Alfredo del Mazo González y Carlos Castillo Peraza, del PAN y el primero del PRI, en la primera elección para jefe de gobierno de la capital, y después el PRD y Morena mantienen los destinos de la capital con Marcelo Ebrard Casaubon, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum Pardo. Los demás fueron alcaldes interinos, como Rosario Robles por Cuauhtémoc Cárdenas. Marcelo Ebrard terminó a los 6 años y Miguel Ángel Mancera pasó la estafeta a quien era su secretario de gobierno. Y actualmente Claudia Sheinbaum dejó hace 3 meses la jefatura en su secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama. Pero en síntesis, haciendo una historia de las elecciones en la capital, se puede concluir en el caso de Ernestina Godoy que para revertir esa etiqueta de fiscal carnal, pues debe ser el gobierno capitalino, debiera ser muy abierto, muy claro, al permitir que ese Consejo Ciudadano sea quien finalmente convalide la decisión del Congreso capitalino
de ratificarla o no. Y ahí queda pues el tema de Christian von Roerich, que a su vez le revierte señalando que ella es la fiscal carnal. También se emitieron órdenes de aprehensión en contra de otros funcionarios, como el exdirector general de Planeación, Desarrollo y Participación en Benito Juárez, y hermano del diputado federal panista Luis Mendoza, para quien vive como su servidor cerca del Metro Villa de Cortés. Hay un letrero grande y una imagen de este diputado Luis Mendoza, pero lo que el diputado Mendoza omite, pues no va a poner la cara de su hermanito detenido ahí en la pancarta, pero él se está promoviendo como, por ahí aparece otros más en los autobuses citadinos urbanos, se está promoviendo para ser el candidato a jefe delegacional con el respaldo de Jorge Romero y precisamente Taboada. Finalmente, en el caso de la maestra Ernestina Godoy, la ex jefa de gobierno, el actual titular del antiguo Palacio de Ayuntamiento, coinciden ellos en que se trata de la mejor fiscal que tiene el país. La pregunta es para ustedes, audiencia, no sé si lo respondieron, pero ¿fue o es la mejor fiscal entre 31 similares que hay en el país, particularmente ella, en la Ciudad de México, Ernestina Godoy? Ahí queda pues para su respuesta mañana. Gracias, Guillermo, por todo tu apoyo en esta transmisión. Gracias al colega Mejía y gracias a la audiencia por permanecer firme aquí en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.